Y este tema también es muy interesante, a lo mejor más conocido, ¿verdad? Últimamente también que como los paneles solares, pero no está por demás mencionarlo, ¿verdad? Estos paneles solares también son, ¿verdad? Si se les llaman, pero son para calentar el agua de nuestra casa, ¿verdad? Para bañarnos o bueno, para lo que necesitemos. De esto también hay mucha variación, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Pues que es un calentador solar de agua, componentes y funcionamiento y diferentes tipos y tamaños, ¿verdad? Y también vamos a ver algunos precios. Bueno, primeramente, pues ¿qué es un calentador solar de agua? ¿Qué es? ¿Verdad? Un calentador solar vemos que es un dispositivo que convierte la energía solar en calor, ¿verdad? Prácticamente. Este no la convierte en energía eléctrica, la convierte en calor y que se usa, bueno, para calentar algún fluido, ¿verdad? Agua, alcohol, aceite, aire, etcétera, ¿verdad? En nuestro caso, pues va a ser el agua para bañarnos, ¿no? Inclusive muchos, bueno, muchos la usan también en para lavar los trastes o una lavadora, ¿verdad? Dependiendo ya de cada quien, el uso que le dé, pues nuestra agua caliente. Entonces, vemos que la energía del sol se transforma directamente en calor, ¿verdad? Sobre una superficie oscura que al estar en contacto con el fluido, en este caso el agua, hace que éste se caliente. Y como vemos, su uso más común es para calentar agua para servicios sanitarios, ¿verdad? Regaderas, lavadoras, lavatrastes, etcétera, ¿verdad? Lo que tengamos nosotros en nuestra casa y lo que, bueno, lo que podamos utilizar con esta agua caliente. Tanto para casas como también para comercios, hoteles, hospitales. Esto también nos va a servir, ¿verdad, hermanitos? Para nuestros puestos de avanzada, estos calentadores solares de agua. Asilos, albergues, restaurantes, lavanderías, industrias, etcétera, ¿verdad? O para calentar el agua en albercas, tiendas de hidromasaje o jacuzzis, ¿verdad? Esto también se va a usar en la cuestión de los puestos de avanzada, ¿verdad? Lo que vemos en las salas para terapias. Por su elevada concentración de cloro y ácido cianúrico, nunca deben instalarse calentadores solares metálicos en albercas o tiendas de hidromasaje tratadas con cloro. Para esta aplicación existen paneles para alberca, ¿verdad? Hay unos paneles especiales para las albercas y hay otros paneles especiales, pues, para el consumo de nuestra casa, ¿verdad? El uso que tengamos en nuestras casas. Como es el ejemplo de esta imagen, ¿verdad? Este es un calentador de agua para casa, ¿verdad? Casero. ¿Qué temperatura puede alcanzar el agua? ¿Verdad? Muchos han preguntado, bueno, ¿y si será suficiente con el calentador solar, verdad? Porque a lo mejor cuando me vaya no la siento muy caliente. Bueno, el agua que se obtiene puede alcanzar los 100 grados centígrados o más, ¿verdad? Vean la temperatura que puede alcanzar, ¿verdad? Así es que, y esto, pues no, tampoco la podemos tocar directamente cuando sale de un calentador solar, ¿verdad? Porque quema. Bajo condiciones de presión superior a la atmosférica. Bueno, por lo que también se le da otros usos para procesos industriales o comerciales, ¿verdad? Por las temperaturas que pueden alcanzar. Así como para alimentar calderas y generadores de vapor, ¿verdad? Estos también se han convertido un poquito más populares, ¿verdad, hermanos? Ya en todos lados vemos lo que son los calentadores solares de agua, que estos pues prácticamente los utilizamos diario, ¿no? Nuestra agua caliente para bañarnos, para lavar los trastes, para la lavadora y otros usos, ¿no? Y esto nos genera un importante ahorro, eso sí, en el consumo de gas, ¿verdad? Porque también en el campo vamos a tener que acostumbrarnos a ahorrar también el gas, ¿verdad? Que vamos a consumir para la cocina, ¿verdad? En caso de que tengamos nuestra estufa,
en unos casos va a ser necesario, ¿verdad? Porque cuando llueve, en los lugares que llueve mucho, pues no podemos estar siempre cocinando con leña. Digo, al menos que tengamos una cocina especial, ¿verdad? Con nuestra cocina de campo, de leña y todo, ahí sí, sí podemos. Hay que irnos adaptando, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones, que a lo mejor no siempre vamos a tener gas, pero el sol, pues sí, ¿verdad? El sol normalmente siempre no lo vamos a tener, ¿verdad? Dios en su misericordia siempre nos lo da todos los días, ¿verdad? Mientras estemos aquí en esta tierra. Entonces, bueno, vemos que esa temperatura, ¿verdad? Puede alcanzar el agua. Y vamos a ver ahora los componentes de un calentador solar. De igual manera como vimos con los solares, vamos a ver, digo, con los fotovoltaicos, vamos a verlo aquí. Bueno, aquí tenemos nuestro panel solar, ¿verdad? Cualquier calentador solar de agua, independientemente de la marca o el modelo, ¿verdad? O como sea, tiene los mismos, las mismas partes, ¿verdad? Los mismos componentes. ¿Qué contiene? Bueno, un termotanque, ¿verdad? El que vemos aquí arriba se le llama termotanque. Es un depósito aislado térmicamente en el cual se almacena el agua caliente, ¿no? Este normalmente, ¿verdad? Tiene dos tanques, ¿verdad? Bueno, tiene un tanque interior, ¿verdad? Donde se almacena esa agua, y luego tiene como una capa, ¿verdad? Que lo protege a ese tanque, lo que le llamamos el aislamiento térmico. Este normalmente es de poliuretano, porque sus características térmicas, ¿verdad? Se usa mucho este tipo de material, el poliuretano. Entonces, a veces usan el poliestireno, ¿verdad? Pero normalmente usan el poliuretano. Es uno de color amarillo. Y por fuera simplemente se forra, ¿verdad? Con otra lámina. Esto es vista, ¿verdad? Se forma con otra lámina más delgadita. Ya puede ser de acero inoxidable o galvanizada o una lámina normal, ¿verdad? Pero pintada para protegerla de la intemperie, para que no se oxide. Y a su vez protege el aislante térmico, ¿verdad? Para que no se degrade muy rápido con el sol. Entonces, este sería nuestro termotanque. El colector solar, bueno, es la superficie, ¿verdad? Que vemos aquí, donde se calienta el agua, la cual puede ser de tipo colector plano o de tubos al vacío, ¿verdad? Puede ser cualquiera de ellas. Hay una tercera que ya no se usa tanto, pero cuando se empezaron esta cuestión de los calentadores solares, esto, bueno, cuando menos aquí en México, pues desde los, no sé, 80s, 90s, ¿verdad? Se empezaron a utilizar los calentadores solares de agua, que no eran muy populares, ¿verdad? No eran muy comunes, porque la gente no creía, ¿verdad? Era muy incrédula en cuestión a que decir, ah, caray, voy a mi agua para bañarme, en vez de utilizar el boiler de gas o de agua eléctrico, pues voy a usar solar. Muchos no creían, ¿verdad? Que con el sol se pudiera calentar el agua, ¿verdad? Para bañarnos. Bueno, tiene también un aislamiento térmico, que ya lo vimos, es un compuesto bueno, parece esponja rígida que mantiene el agua caliente dentro del depósito. Se lo explicamos un poquito. Este aislamiento térmico hace posible conservar el agua caliente durante toda la noche para utilizarla en la madrugada antes de que salga el sol, ¿verdad? Este tanquecito nos permite, ¿verdad? Esto es lo que hace de las baterías, ¿verdad? En el sistema de fotovoltaico. Este termotanque almacena nuestra agua calientita para poder usar en la noche o en la madrugada, ¿verdad? Si es así necesario. Claro, depende de la capacidad de almacenamiento también. Aun cuando haga mucho frío, pues sí, ¿verdad? Porque si quizás esté muy lejos de nuestro baño, de donde va a estar nuestro calentador solar, nuestro termotanque, bueno, podemos ponerle también aislante térmico a la tubería, ¿verdad? Para que no desperdiciemos mucha agua, ¿verdad? Cuando va de cuando sale aquí del termotanque a este, cuando va de nuestro termotanque a nuestra red, ¿verdad? Nuestra regadera. Entonces hay que aislar también nuestra tubería térmicamente para que igualmente el agua que se quedó ahí en la tubería se conserve también caliente o tibia, ¿verdad? Para que cuando salga nuestra regadera, pues prácticamente no desperdiciemos agua.
Esto también es importante. Bueno, regularmente se utiliza espuma de poliuretano, como ya lo veíamos, por excelente capacidad de aislamiento. Y por último tenemos, esto es muy sencillo, ¿verdad? Estos componentes del panel calentador de agua. Tenemos una base de estructura de soporte. Esta misma estructura es la que yo les mencionaba, bueno, la misma, ¿verdad? Pero parecida, es la que les mencionaba que también van a necesitar nuestros paneles solares, ¿verdad? Para poder darles esta inclinación necesaria. Como vemos aquí, de línea, luego ya traen la inclinación, una inclinación. Pero también hay que checar, hermanos, porque tiene que ser la misma o parecida a la que tengamos para nuestros paneles solares, ¿verdad? Porque va a ser la ideal, la que nosotros calculemos, ¿verdad? Es la ideal, es donde vamos a recibir toda nuestra captación del sol durante todo el día. Bueno, su función principal, como mencionábamos, es darle la inclinación necesaria al colector solar para obtener el calentamiento por termofusión, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar cómo es esto de la termofusión. Muy bien, entonces prácticamente estos son los componentes principales, ¿verdad? De nuestro calentador solar de agua. ¿Verdad? ¿Cómo funciona nuestro calentador? Muy sencillo. El calentador solar siempre estará lleno de agua, ya sea fría o caliente o la mezcla de ambas, ¿verdad? Dependiendo ahora sí la hora en que de la que lo veamos. En un principio, toda el agua contenida en el calentador solar estará fría, ¿verdad? Sobre todo por las mañanas y si ya la utilizamos en la mañana, ¿verdad? Antes de que salga el sol, pues se nos va a acabar nuestra reserva que tenemos en nuestro termotanque. Nos bañamos y prácticamente si no ha salido el sol, pues el agua que va a estar ahí, pues va a estar fría, ¿verdad? Porque mientras sale caliente, se va llenando del tinaco con agua fría, ¿verdad? Mientras sale el agua caliente a la regadera, automáticamente se empieza a llenar con agua fría del tinaco, entonces se empieza a combinar, ¿verdad? Las dos aguas, las dos temperaturas, la fría con la caliente y tibia. Y a lo mejor el último que se vaya a bañar en la mañana va a gritar, ya no hay agua caliente! Pues sí, porque el agua del calentador se empezó a llenar con agua fría del tinaco y se enfrió, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que utilizar un sistema alterno en caso de ser necesario, emergencia, ¿verdad? A lo mejor un calentador de paso eléctrico. Nada más hay que ver, ¿verdad? Si con los calentadores solares también podemos utilizarlo bien. O un calentador de paso también de gas, ¿verdad? Hay unos calentadores también de paso de gas, en el cual pues, no va a ser mucho el consumo porque son muy pequeñitos. Bueno, tenemos que esto prácticamente, ¿verdad? Toda el agua en alguna ocasión va a estar fría, ¿verdad? En su termotanque, pero comienza el efecto de termofusión en cuanto el sol sale, ¿verdad? Empieza a calentar la superficie, empieza ese sistema natural, ¿verdad? No necesitamos, aquí sí no necesitamos ningún controlador eléctrico, ni de temperatura, ¿verdad? De nada, ¿verdad? Bueno, sí se le pueden poner algunos aditamentos eléctricos, ¿no? Para ver la temperatura y todo eso, ¿verdad? Pero eso ya es como un plus. Pero, pues normalmente no necesitamos nada de eso, ¿verdad? Conforme el colector solar o el tubo al vacío, hay unos tubos al vacío, ¿verdad? Otros son diferentes. Absorbe energía del sol, comienza a calentarse el agua, ¿no? Inmediatamente, ¿verdad? Cuando empieza a calentar el sol, empieza a tener en contacto ahí la radiación solar, empieza este funcionamiento natural. El agua que está en contacto con el mismo, ¿verdad? Se calienta, ¿verdad? Con estos tubos al vacío, con este sistema de panel que tiene, empieza a calentar y al calentarse esta agua, pues pierde densidad, ¿verdad? Se hace más ligera, lo que la hace subir a la parte más alta del sistema. En este caso, el termotanque, ¿verdad? Nuestra agua caliente que está abajo empieza a subir, a calentarse, y a su vez el agua fría ingresará al colector solar, ¿verdad? Cuando lo usamos, lo que yo les explicaba, como está conectado directo al tinaco, si abren la llave acá abajo, ¿verdad? Para bañarse o para lavar trastes, automáticamente empieza a salir el agua caliente del termotanque y empieza a entrar agua fría, ¿verdad? Del tinaco. Entonces, este proceso se va a repetir, ¿verdad?
Este proceso es el efecto de termofusión, ¿verdad? Este proceso se va a repetir durante las horas que haya sol, ¿verdad? Y esté calentando. Mientras no, ¿verdad? En la noche, pues este efecto ya no va a funcionar, ¿verdad? Como funciona hasta que vuelva a salir el sol. Ahí solamente dependemos de lo que tenemos almacenado, como yo les mencionaba, en nuestro termotanque, ¿verdad? Entonces, es muy importante también empezar a controlar un poquito la cuestión de que a qué hora nos bañamos, ¿verdad? O cada cuándo nos bañamos, ¿verdad? O si tenemos un sistema alterno, como les digo, ahí pues pueden combinarse este sistema, ¿verdad? Con un sistema de calentador de paso que le llamamos, ya sea eléctrico o de gas, ¿verdad? Para que no hay ningún problema si tenemos que bañar tempranito, ¿verdad? Antes de que salga el sol. Si así muchos se acostumbran, bueno, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si no, pues simplemente controlar, ¿verdad? Nuestros horarios de baño. A lo mejor van a decir, ¿sabes qué? Pues yo mejor me baño en la tardecita antes de que se oculte el sol para que se vuelva a calentar el agua. Y si alguien no se cansó a bañar a esa hora, bueno, que se puede bañar en la noche o en la madrugada, ¿verdad? Y a su vez, pues todos alcancen, ¿verdad? El agua caliente para el baño. Y aquí vemos la conclusión, ¿verdad? De nuestro efecto termofusión. El agua se irá calentando en la parte alta del termotanque, ¿verdad? Recuerden que el agua tanto como el aire caliente, ¿verdad? Como el agua caliente son más ligeras y suben, ¿verdad? Tienden a estar arriba. Entonces se va calentando esta parte superior de nuestro termotanque. El agua de más abajo está tibia y más abajo está fría, ¿no? Entonces, mientras toda el agua que tengamos aquí y no se use, por ejemplo, en un día no se use, esta agua se va a estar calentando, ¿verdad? Haciendo este efecto de termofusión, ¿verdad? Como lo explicamos aquí, este, hasta que toda el agua esté a una sola temperatura, ¿verdad? Hasta que alcance su máximo. Entonces, el número de horas necesarias para alcanzar este punto, así como la temperatura final del agua, ¿verdad? Entonces, va a depender de muchas variables porque no pueden ponerse cifras exactas, ¿verdad? No podemos decir, no, pues en una hora ya se calentó al 100, ¿verdad? Toda el agua que hay aquí en el termotanque, en el calentador solar, ya se calentó toda en una hora. Pues no, ¿verdad? No podemos decir eso. En cada lugar es distinto, cada lugar amanece a diferentes horas, empieza a calentar también el sol a diferentes horarios, ¿verdad? Y así, ¿no? Puede estar nublado o puede hacer mucho aire, ¿verdad? Mucho viento que quizás pueda enfriar un poquito nuestras superficies, ¿verdad? Las enfría y nuevamente tenga que estar el proceso de termofusión. Y así hay muchas circunstancias. Pero bueno, como regla general, si usted elige un calentador solar apropiado, siempre tendrá agua muy caliente para todos los usuarios, tanto de día como de noche, ¿verdad? Hay para diferentes tamaños, ¿verdad? Diferentes integrantes en una familia. No es lo mismo un tamaño de calentador solar, por ejemplo, para una familia que tiene de 2 a 4 integrantes, a una familia que tiene de 10 a 12, ¿verdad? Es muy distinto porque hay más usuarios, ¿verdad? Entonces hay que necesitar uno de mayor tamaño, ¿verdad? Mayor tamaño de nuestro calentador solar. Y ahora vamos a ver diferentes tipos y tamaños de calentadores solares de agua, ¿verdad? Estos también se pueden, ahorita les voy a explicar, pero también nosotros los podemos hacer, ¿verdad? No solamente ya comprar los hechos. Bueno, hay diferentes tipos, ¿verdad? Tubos al vacío y cama plana. Tubos al vacío y cama plana son los más comunes que podemos encontrar en el mercado. Hay otros, como yo les mencionaba, que se usaban ahora sí que literalmente el siglo pasado, ¿verdad? Con serpentín de tubo de cobre. Estos son los que nosotros podemos fabricar, inclusive se pueden fabricar con tubería negra, ¿verdad? Con tubo negro también nosotros podemos fabricar nuestros propios calentadores solares en caso, ¿verdad?, de que así lo querramos hacer o necesitemos hacer.
por ejemplo, les explico un poquito esto de serpentín de tubo de cobre. Eh, le puse serpentín porque lleva una serie de tubos aquí, ¿verdad? Igualmente se tiene que hacer un marco, ¿verdad? Un contramarco, ya sea con aluminio, ¿verdad? Con un perfil de aluminio o un perfil tubular, ¿verdad? De acero. También se puede hacer. Abajo llevaría lo que es otra lámina de protección. Enseguida de eso llevaría un aislante térmico que es el mismo poliuretano que tenemos arriba. En el termotanque prácticamente son las mismas capas. Lleva un aislante térmico, después lleva otra lámina, ¿verdad? Que sería una cama plana, como dice ahí, una superficie lisa negra, ¿verdad? Sobre todo. Eh, y después la tubería, ¿verdad? Lo que es el serpentín. Van conectados, ¿verdad? Varios tubitos, ¿verdad? Que suben, ¿verdad? Aquí lleva un tubo abajo, corrido, bueno, con sus T's, ¿verdad? Si fuera de cobre, puras T's, y al final unos codos, y arriba de igual manera, y puros tubitos, ¿verdad? Entonces, todas estas estarían interconectados o conectados entre sí, y por aquí subiría otro tubo, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la imagen, que llega al termotanque, ¿verdad? Para hacer el efecto de termofusión de abajo hacia arriba, ¿verdad? Porque el agua fría siempre está abajo y el agua caliente arriba, entonces siempre hace este efecto de termofusión hasta que se llene totalmente nuestro termotanque, ¿verdad? Nuestro termotanque, lógico, bueno, también no lo tienen que fabricar, si así lo quisiéramos hacer. Hay que investigar si los vendieran por separado, pero no creo, los deben de venderlos en conjunto. Entonces hay que mandarlos a hacer, ¿verdad? Nuestro termotanque también. Y lo demás lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Algunas cosas sí las podemos hacer nosotros sin ningún problema. Como les digo, puede ser con tubo de cobre o también puede ser con tubería negra, ¿verdad? ¿Por qué color negro, verdad? Porque es muy importante que, bueno, porque por la absorción, ¿verdad? Ustedes saben que el color negro absorbe este, la radiación solar, ¿verdad? Y calienta toda la superficie que esté de negro. Caso contrario con el blanco, ¿verdad? El blanco repele, ¿verdad? Esa radiación hace que reboten los rayos solares. Y entonces en la superficie blanca, si nosotros ponemos dos superficies, ¿verdad? Una lámina pintada de negro y una de blanco en el sol, si tocamos la blanca, pues quizás esté muy poquito caliente, ¿verdad? Pero si tocamos la negra, es hasta quema, ¿verdad? Hasta podríamos hacer ahí un poco de comida, ¿verdad? Bueno, tamaño de los módulos. Aquí les presento yo los dos extremos, los más pequeños. Es una marca que venden acá en México, ¿verdad? Este, por ejemplo, el más pequeño tiene un calentador de 8 tubos. Esto se ha vuelto muy popular últimamente, en los últimos 10 o 15 años. Esto se ha vuelto muy popular porque pues ya en todo lado los venden, ¿no? Y estos inclusive venden la refacción, ¿verdad? Si a ustedes se les rompe un tubo de estos, que estos tubos prácticamente hacen la misma función que yo les decía del serpentín, que eran los que se fabricaban con anterioridad. Estos, pues, o sea, funcionan, son los que han estado funcionando últimamente, pero prácticamente todos estos tubos los mandan de China, ¿verdad? Este, todo made in China, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, eh, es un tubo, ¿verdad? Que está al vacío, como dice ahí. Es un tubo y en medio, un tubo de vidrio, y en medio tiene otro tubo, ¿verdad? Que este es de color negro. Puede ser de acero, que es cromalina traen de acero, o plástico. Y este tubo, pues prácticamente es negro, pero es por donde va el agua, ¿verdad? Todo lo demás es una superficie de vidrio que en teoría hace como un tipo de efecto invernadero, ¿verdad? Para que, según los que lo inventaron, para que caliente también igualmente más rápido, ¿no? Lo que es nuestra agua. Y bueno, porque también tiene la radiación del sol, ¿verdad? Puede, en todas las partes que le dé la luz, puede absorberla. Pero es esto, ¿no? La cantidad de tubos que tengan, tubos al vacío, están interconectados también, igual en esta parte de abajo. Después suben, ¿verdad? Estos se interconectan
también a lo que es el termotanque, ¿verdad? Entonces son independientes, todos suben, suben. Se calienta el agua, sube y llega a lo que es el termotanque y ahí se almacena, ¿no? Como ya lo vimos. Su funcionamiento es el mismo del material que sea. Y bueno, aquí en México tenemos estos precios. Por ejemplo, este de 8 tubos tiene un termotanque con una capacidad de 84 litros, ¿verdad? Y este prácticamente es solo para 2 personas. Veamos que no está muy grande, ¿verdad? Su área de captación tampoco es muy grande y su almacenamiento de igual manera. Entonces, es para 2 personas, su calentador de 8 tubos, ¿verdad? Tenemos acá otro más grande, creo que es de los más grandes que venden para uso doméstico, ¿verdad? Que este prácticamente tiene 40 tubos, vean la diferencia, de 8 a 40, es mucha la diferencia. Y lógico, el costo también varía mucho, ¿verdad? Bueno, que no tanto, ¿verdad? Si lo multiplicáramos por cantidades. Tenemos que el 5,850 pesos, estos son pesos mexicanos, cuesta uno de 8 tubos para 2 personas. Tenemos acá el otro extremo, que es el más grande, creo que venden comercialmente para casa. Un calentador de 40 tubos, ¿verdad? Tiene 40 tubos aquí. Y un tanque de almacenamiento de 450 litros. Es una buena cantidad de agua caliente. Y este tiene una capacidad o alcanza, ¿verdad? Para 13 usuarios, ¿no? 13 personas. Vemos la diferencia de 13 a 2. ¿Verdad? Y en precio a lo mejor no es tanto, ¿verdad? De 5,850 a 17,000, bueno, por la capacidad que tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ustedes, ahora sí que pues cada quien vamos a decidir si es que ya no tienen, ¿verdad? A lo mejor ya están en el campo y tienen su calentador solar de agua, pero para los que no tienen, bueno, eh, hay muchos en el mercado, hay muchas marcas. La mayoría, les digo, ya usan los tubos al vacío, ¿verdad? Porque ellos mismos los compran por mayoreo, ¿verdad? Los distribuidores cierran sus propios termotanques, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay diferentes marcas, todos funcionan igual, ¿verdad? Todos deben de funcionar igual. Hasta los que nosotros mismos hagamos también podrían funcionar igual. Inclusive, yo en un tiempo estuve fabricando los calentadores solares con tubo de cobre, con serpentín, ¿verdad? Que eran los populares en aquel tiempo. Yo estuve fabricando en algún momento esos calentadores solares. Eh, Después se enteraron estos que, bueno, fue la cuestión de, como les digo, ¿verdad? Ya de importación y todo el rollo, y pues se ven más bonitos, ¿no? Muchas veces la gente se va porque se vea bonito, no tanto si funciona o no, ¿verdad? Pero bueno, así es el consumismo en el ser humano. Entonces, se puede hacer, digo, porque tenemos nosotros una fábrica de estos calentadores. Nada más que también últimamente el cobre ha subido mucho de precio y ya no era tampoco muy rentable, ¿verdad? Entonces, pero bueno, se pueden hacer sin ningún problema.